¿Alguna vez te has aferrado fuertemente a algo, ya sea una relación, un trabajo o una expectativa? ¿Te has dado cuenta de que cuanto más te aferras, más difícil de alcanzar se vuelve? Es como intentar contener agua entre las manos. Cuanto más fuerte la agarras, más rápido se escapa. Este fenómeno revela una verdad profunda sobre la naturaleza del apego y la entrega. Cuando nos aferramos desesperadamente a algo, operamos desde un lugar de miedo y escasez. Tememos perder lo que tenemos, y creemos que hay una oferta limitada de felicidad, éxito o amor en el mundo. Nuestro control se aprieta, mientras tratamos de controlar el resultado, temerosos de que si lo soltamos, nos quedaremos sin nada. Pero la ironía es que, al aferrarnos con tanta fuerza, sin darnos cuenta, alejamos las mismas cosas que deseamos. Nuestra energía basada en el miedo, repele el flujo de abundancia y oportunidades, creando resistencia en lugar de receptividad. Como un puño cerrado, nuestro fuerte agarre impide que algo nuevo entre en nuestras vidas, dejándonos atrapados en un ciclo de estancamiento y frustración. Sin embargo, cuando reunimos el coraje para soltarnos y rendirnos al flujo y reflujo natural de la vida, se produce un cambio profundo. Reconocemos que somos parte de un universo vasto y benevolente, infinitamente abundante y solidario. Al dejar ir, indicamos nuestra confianza en el orden inherente de las cosas, renunciando al control y permitiendo que la vida se desarrolle naturalmente. En este estado de rendición, creamos espacio para que ocurran milagros. Al igual que abrir nuestras palmas hacia el cielo, invitamos a nuevas oportunidades, relaciones y experiencias a fluir en nuestras vidas. Nos alineamos con el ritmo del universo, navegando por las corrientes de posibilidades, con gracia y facilidad. Dejar ir no es un acto de derrota, sino más bien un acto de empoderamiento. Se necesita fuerza para liberarnos de lo familiar y aventurarnos hacia lo desconocido. Se requiere valor para confiar en que algo más grande nos espera más allá de nuestra percepción limitada. Al rendirnos, afirmamos nuestra fe en las fuerzas invisibles que guían nuestro viaje, sabiendo que lo que está destinado a nosotros nunca pasará de largo. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de aferrarte con fuerza a algo, haz una pausa y recuerda la sabiduría de dejarlo ir. Confía en el proceso, sabiendo que al soltarte, estás dejando espacio para que el universo haga su magia en tu vida. Abraza la corriente y observa cómo las bendiciones se desarrollan de maneras que nunca imaginaste posible. Imagínese parado en la orilla de un vasto océano, con las olas rompiendo rítmicamente contra la arena. Mientras contemplas la interminable extensión de agua, recuerdas el potencial ilimitado que te rodea. El océano representa las infinitas posibilidades de la vida, en constante movimiento, en constante cambio pero, eternamente abundante. En este momento, te das cuenta de que aferrarse a algo con demasiada fuerza, es como intentar aferrarse a una sola gota de agua en la inmensidad del mar. No importa cuánto lo intentes, se te escapa entre los dedos, escurridizo y pasajero. De manera similar, cuando nos aferramos a personas, circunstancias o creencias, nos limitamos a una perspectiva estrecha, incapaces de sumergirnos completamente en el flujo de las corrientes de la vida. Dejar ir es un acto de entrega, pero también es un acto de liberación. Nos libera de las cadenas del apego y el control, permitiéndonos abrazar la fluidez de la existencia. Como un velero que despliega sus velas para atrapar el viento, dejarse llevar, nos impulsa hacia adelante en nuestro viaje, abriéndonos a nuevos horizontes y costas por descubrir. Cuando liberamos nuestro control del pasado, creamos espacio para que el momento presente se desarrolle en toda su riqueza y belleza. Ya no cargamos con el peso de los arrepentimientos o resentimientos, sino que abrazamos el regalo de cada momento fugaz, con gratitud y aceptación.
Al dejar de lado las expectativas y los apegos, nos liberamos para experimentar plenamente la vida tal como se desarrolla, momento a momento. Además, dejar ir, cultiva un profundo sentido de confianza. Confianza en nosotros mismos. Confianza en el universo. Y confianza en la bondad inherente de la vida. Aprendemos a entregarnos a la inteligencia divina que guía nuestro camino, sabiendo que todo sucede por una razón y que siempre estamos apoyados, incluso ante la incertidumbre. En la quietud de la rendición, descubrimos nuestra verdadera fuerza. Se necesita coraje para soltar lo familiar y aventurarnos a lo desconocido, pero es en este acto de coraje donde encontramos nuestro mayor poder. Nos damos cuenta de que la verdadera libertad no radica en aferrarse, sino en dejar ir. Dejar ir nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras limitaciones, y abrazar el potencial ilimitado que reside dentro de nosotros. Entonces, la próxima vez que te aferres fuertemente a algo, respira profundamente y recuerda la sabiduría de dejarlo ir. Confía en el proceso, sabiendo que al entregarte al fluir de la vida, te abres a un mundo de infinitas posibilidades. Abraza el viaje y déjate llevar por las corrientes de gracia y abundancia. Imagínese parado al borde de un bosque frondoso, rodeado de árboles imponentes y una sinfonía de cantos de pájaros. El bosque representa el vasto paisaje de nuestro mundo interior, repleto de pensamientos, emociones y recuerdos. A medida que te adentras en las profundidades del bosque, te das cuenta de que dejar ir es como limpiar la maleza, para revelar los caminos ocultos que conducen a la paz y la claridad interior. Cada pensamiento, cada emoción, cada apego, es como una enredadera que envuelve nuestros corazones, restringiendo nuestra capacidad de experimentar la verdadera libertad y alegría. Pero, a medida que comenzamos a liberarnos de estos enredos mentales y emocionales, creamos espacio para que la luz de la conciencia brille, iluminando el camino a seguir. Dejar ir es un proceso de autodescubrimiento y autorrenovación. Requiere que enfrentemos las sombras de nuestro pasado, y los miedos que nos impiden vivir plenamente el momento presente. Es un viaje para renunciar a la necesidad de controlar los resultados, y, en cambio, abrazar la belleza de rendirse al fluir de la vida. En el corazón de la rendición, encontramos resiliencia y resiliencia. Nos damos cuenta de que no estamos definidos por nuestras circunstancias o nuestros errores pasados, sino más bien, por nuestra capacidad de superarlos y abrazar el potencial infinito que reside dentro de nosotros. Dejar ir se convierte en un acto de amor propio, una declaración de nuestra dignidad, para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Además, dejarse llevar fomenta conexiones profundas con los demás. Cuando liberamos nuestros apegos y expectativas, dejamos espacio para que florezcan conexiones auténticas. Ya no buscamos la validación o la satisfacción de fuentes externas, sino que cultivamos relaciones basadas en el respeto, la comprensión y la aceptación mutuos. En el santuario de la entrega, descubrimos una profunda sensación de paz. Nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no proviene de acumular posesiones o logros, sino de dejar de lado la necesidad de perseguir la validación externa y, en cambio, encontrar satisfacción en los momentos simples de la vida. Dejar ir se convierte en una práctica de atención plena, una forma de estar plenamente presente y comprometido con cada momento a medida que se desarrolla. Entonces, la próxima vez que te aferres fuertemente a algo, tómate un momento para respirar profundamente y recordar el poder de dejarlo ir. Confía en el proceso, sabiendo que al entregarte al fluir de la vida, te abres a un mundo de infinitas posibilidades y alegría ilimitada. Acepta el viaje y déjate guiar por los suaves susurros de tu corazón. A medida que continúas en tu viaje de dejar ir, comienzas a notar un cambio sutil en tu perspectiva. El peso del apego, que alguna vez fue abrumador, comienza a aliviarse y te encuentras caminando más liviano y respirando con mayor facilidad.
Dejar ir se convierte en una forma de vida, un proceso continuo de deshacerse de las capas de condicionamiento y ego que nos mantienen atados al pasado y ansiosos por el futuro. En el acto de rendición, accedemos a un profundo pozo de fuerza interior y resiliencia. Nos damos cuenta de que el verdadero poder no reside en nuestra capacidad de controlar las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de afrontar los desafíos de la vida con gracia y facilidad. Dejar ir se convierte en una práctica de renunciar a la ilusión de control y abrazar la sabiduría de la aceptación. Además, dejar ir fomenta una sensación de interconexión con toda la vida. A medida que liberamos nuestros apegos a los deseos egocéntricos del ego, nos abrimos a la belleza y complejidad del mundo que nos rodea. Comenzamos a vernos reflejados en los ojos de los demás, reconociendo que todos somos hilos interconectados en el tapiz de la existencia. En la amplitud de la entrega, encontramos sanación y transformación. Nos permitimos sentir profundamente, experimentar todo el espectro de las emociones humanas, sin juzgar ni resistir. Dejar ir se convierte en una puerta de entrada a la paz interior y la curación, a medida que liberamos las cargas del pasado y damos un paso hacia la luz de la conciencia del momento presente. A medida que continúas soltándote, es posible que descubras que tu vida comienza a desarrollarse de maneras que nunca creíste posibles. Puertas que alguna vez parecieron cerradas, de repente se abren, surgen oportunidades de lugares inesperados y abundan las sincronicidades. Dejar ir se convierte en un portal hacia lo milagroso, una puerta a través de la cual entramos en el flujo de la gracia divina. Entonces, a medida que profundices en la práctica de dejar ir, recuerda ser amable contigo mismo. No siempre es fácil liberarse de lo familiar y adentrarse en lo desconocido, pero confía en que el universo te guía en cada paso del camino. Abraza la incertidumbre, entrégate al proceso y déjate llevar por las corrientes de amor y abundancia que te rodean. A medida que te sumerges más profundamente en la práctica de dejar ir, comienzas a reconocer la liberación que viene a liberar el apego. Cada momento de entrega se convierte en un trampolín hacia una mayor libertad y autenticidad. Te das cuenta de que aferrarte al pasado solo sirve para aprisionarte en un ciclo de dolor y limitación, mientras que dejar ir abre la puerta a posibilidades y potenciales infinitos. En el proceso de dejar ir, puedes encontrar resistencia, los intentos desesperados del ego por mantener el control y aferrarse a lo familiar. Pero con paciencia y perseverancia, aprendes a aflojar suavemente tu control y rendirte al flujo natural de la vida. Descubres que la verdadera fuerza no reside en la resistencia, sino en la rendición. En la voluntad de dejar de lado la necesidad de certeza y abrazar el misterio de lo desconocido. A medida que te entregas más profundamente, comienzas a cultivar una sensación de paz interior y serenidad que trasciende las circunstancias externas. Te das cuenta de que la verdadera felicidad proviene de tu interior, independientemente de las condiciones o logros externos. Dejar ir se convierte en una puerta a la realización interior, a medida que liberas la necesidad de buscar validación o aprobación de los demás, y, en cambio, encuentras satisfacción en el momento presente. Además, a medida que dejas de lado la necesidad de controlar los resultados, te abres a la guía de una inteligencia superior, ya sea que la llames universo, Dios o tu propia sabiduría interior. Comienzas a confiar en el desarrollo de la vida, sabiendo que todo sucede por una razón, y que siempre estás apoyado en tu viaje. Dejar ir se convierte en un acto de fe, una entrega al plan divino que se desarrolla en cada momento. En la amplitud de la entrega, descubres un sentido de conexión y pertenencia que trasciende los límites del yo. Te das cuenta de que no estás separado del mundo que te rodea, sino íntimamente interconectado con toda la vida. Dejar ir se convierte en una práctica de compasión y empatía a medida que extiendes a los demás la misma gracia y aceptación que te ofreces a ti mismo. A medida que continúas entregándote,
es posible que descubras que el viaje no siempre es lineal. Puede haber momentos de duda, miedo o resistencia a lo largo del camino. Pero recuerda que cada momento de dejar ir es un acto profundo de amor propio y autodescubrimiento. Confía en el proceso y recuerda que, al liberar el pasado y abrazar el momento presente, te abres a un futuro lleno de posibilidades y potencial infinitos. A medida que avanzas en el camino del dejar ir, es posible que te encuentres con miedos profundamente arraigados y patrones de comportamiento arraigados que se resisten a la liberación. Estos pueden tener sus raíces en traumas pasados, condicionamientos sociales o, incluso, heridas ancestrales transmitidas de generación en generación. Sin embargo, con cada momento de rendición, comienzas a eliminar las capas de condicionamiento que te han mantenido atado al pasado, revelando la esencia radiante de tu verdadero yo, que hay debajo. Dejar ir se convierte no solo en una práctica, sino en una forma de ser. Una elección consciente para liberar las garras del ego y alinearse con la sabiduría de tu yo superior. Reconoces que la necesidad de control del ego nace de una sensación de separación, una creencia de que de alguna manera estás separado del flujo de la vida y, por lo tanto, debes luchar para hacer valer tu voluntad sobre él. Sin embargo, cuando te entregas al momento presente, te das cuenta de que no estás separado de la vida, sino que eres una parte integral de ella. Una expresión única del desarrollo divino de la creación. En las profundidades de la rendición, puedes encontrar momentos de profunda claridad y percepción, a medida que los velos de la ilusión se levantan y ves con nuevos ojos la belleza y la maravilla de la existencia. Te das cuenta de que el universo siempre está conspirando a tu favor, orquestando sincronicidades y milagros, más allá de tus imaginaciones. Dejar ir se convierte en una danza con las fuerzas cósmicas de la creación, a medida que renuncias a la necesidad de controlar y, en cambio, te entregas al flujo divino de la vida. Además, a medida que continúas soltándote, es posible que descubras que tus relaciones se profundizan y evolucionan de maneras que nunca creíste posibles. Al liberar el apego a cómo deberían comportarse los demás, o a lo que deberían brindarle, crea un espacio para una conexión auténtica y un crecimiento mutuo. Dejar ir se convierte en un acto de amor. Una voluntad de encontrarse con los demás donde están y permitirles la libertad de ser ellos mismos. En la quietud de la rendición, descubres una profunda sensación de paz que trasciende las fluctuaciones del mundo externo. Te das cuenta de que la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino que surge de la fuente de alegría que hay dentro de ti. Dejar ir se convierte en un regreso a tu estado natural de ser. Un recuerdo de la plenitud inherente, que es tu derecho de nacimiento. Mientras continúas en tu viaje de dejar ir, recuerda ser amable contigo mismo. No siempre es fácil liberarse de patrones de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados, pero con paciencia y perseverancia, descubrirá que el proceso se vuelve más fácil con el tiempo. Confía en la sabiduría de tu corazón y recuerda que al rendirte al fluir de la vida, te abres a un mundo de posibilidades infinitas y amor ilimitado. A medida que recorras los sinuosos caminos del dejar ir, puedes encontrar momentos de profunda resistencia y agitación interior. Estos son los momentos en los que el ego, sintiéndose amenazado por la perspectiva de rendirse, se aferra desesperadamente a lo familiar. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de resistencia donde se encuentran las mayores oportunidades de crecimiento y transformación. Dejar ir se convierte en un acto sagrado de autodescubrimiento a medida que te enfrentas a las sombras de tu propia psique y desentierras los tesoros enterrados de tu alma. Cada capa de apego que eliminas revela una verdad más profunda sobre quién eres y en qué eres capaz de llegar a ser. Empiezas a ver que los obstáculos que alguna vez percibiste como barreras son en realidad puertas de entrada a una mayor comprensión e iluminación.
En el crisol de la rendición, es posible que te enfrentes a emociones intensas como miedo, ira o dolor, que, durante mucho tiempo, han estado reprimidas bajo la superficie. Sin embargo, a medida que te permites experimentar y liberar plenamente estas emociones, descubres una nueva sensación de libertad y liberación. Dejar ir se convierte en un proceso catártico de curación emocional, a medida que liberas las cargas del pasado, y avanzas hacia la luz de la conciencia del momento presente. Además, a medida que continúas soltándote, es posible que descubras que tu percepción de la realidad comienza a cambiar de maneras profundas e inesperadas. Empiezas a ver la interconexión de todas las cosas, la unidad subyacente que une el tejido de la existencia. Dejar ir se convierte en un viaje de despertar. Un desarrollo gradual de la conciencia que revela las profundidades ocultas del universo y tu lugar dentro de él. En la amplitud de la entrega, descubres un sentido de propósito y significado que trasciende las preocupaciones mundanas de la vida diaria. Te das cuenta de que no eres solo un observador pasivo de la realidad, sino un participante activo en la creación en curso del cosmos. Dejar ir se convierte en una danza sagrada con las fuerzas cósmicas de la creación, a medida que alineas tu voluntad con el flujo divino de la vida, y te dejas llevar por sus corrientes. Dejar ir se convierte en una forma de vida. Una práctica continua de rendirse a lo desconocido, y abrazar las infinitas posibilidades que se encuentran más allá. A medida que profundizas en la práctica de dejar ir, empiezas a darte cuenta de que no se trata solo de renunciar a los apegos a circunstancias o resultados externos. También se trata de liberar las historias que te cuentas sobre quién eres y de qué eres capaz. Estas historias, a menudo arraigadas en experiencias pasadas o condicionamientos sociales, pueden crear creencias limitantes que le impiden desarrollar todo su potencial. Dejar ir se convierte en un proceso de autoindagación y autodescubrimiento a medida que cuestionas las creencias y suposiciones que han dado forma a tu percepción de la realidad. Empiezas a reconocer que no estás definido por tu pasado ni por las expectativas de los demás, sino por las decisiones que tomas en cada momento. Dejar ir se convierte en un viaje de empoderamiento. Una recuperación de tu poder innato, para crear la vida que deseas. En la amplitud de la rendición, es posible que experimentes momentos de profunda claridad y percepción. A medida que dejas ir la charla mental y el bagaje emocional que nublan tu percepción, obtienes acceso a una sabiduría más profunda que reside dentro de ti. Dejar ir se convierte en una puerta de entrada a la intuición y al conocimiento interior, a medida que aprendes a confiar en la guía de tu yo superior. Además, a medida que continúas soltándote, es posible que descubras que tus relaciones con los demás comienzan a transformarse de maneras hermosas e inesperadas. Al liberar la necesidad de controlar o manipular, creas un espacio para una conexión auténtica y un crecimiento mutuo. Dejar ir se convierte en un acto de amor. La voluntad de encontrar a los demás con compasión y comprensión, y de permitirles la libertad de ser quienes realmente son. En la quietud de la rendición, descubres una profunda sensación de paz que trasciende las fluctuaciones del mundo externo. Te das cuenta de que la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino que surge de una profunda fuente de satisfacción que se encuentra dentro de ti. Dejar ir se convierte en un regreso a tu estado natural de ser. Un recuerdo de la alegría y la vitalidad inherentes que son tu derecho de nacimiento. A medida que continúas en tu viaje de dejar ir, puedes encontrar momentos de resistencia o duda. Sin embargo, con cada momento de entrega, reafirmas tu compromiso de vivir auténticamente y alinearte con la expresión más elevada de ti mismo. Dejar ir se convierte en una forma de vida. Una práctica continua de liberar lo que ya no te sirve, y abrazar las infinitas posibilidades que tienes ante ti. Soy Jorge. Gracias mi bello amigo,
por acompañarme de nuevo en este hermoso viaje, llamado vida.